Hola, buenas noches, bendiciones, ¿cómo están? Es un privilegio servirles, es un privilegio saludarles a través de la plataforma de YouTube. Es un privilegio hoy estar aquí en esta cita divina, ¿verdad? Para juntos, ¿verdad? Aprender de la palabra del Señor. Te doy la más cordial bienvenida a Tierra Prometida, Toluca, Alabama. Doy gracias a Dios por tu vida, tú que te estás conectando. Y hoy quiero que me acompañes en una oración y que estés listo. Yo sé que estás listo, que tu corazón está receptivo, ¿verdad? Aprender, atesorar y el día de mañana practicar lo que hoy Dios nos va a hablar en esta noche. Así que sin más, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Bendice este día, Señor, lo que falta, Señor. Gracias por bendecir el día, Señor, de lo que ya hicimos. Gracias por ese privilegio que nos das de poder trabajar, Señor, de poder convivir con la familia, con los amigos, con los vecinos y todo lo que hacemos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Yo declaro que esta palabra queda sembrada en tierra fértil, en tierra fructífera, en el nombre de Jesús, y declaro, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, que tú tienes el control, Señor. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ok, fíjate bien. Quiero que me acompañes, vayas abriendo el libro de Éxodo. El libro de Éxodo. Éxodo 14:11. Éxodo 14:11. Hoy vamos a hablar acerca de la naturaleza de Dios en ti y en mí. La naturaleza de Dios en ti y en mí, ¿verdad? Y lo vamos a ver a través de la vida de Moisés. Y esto está bien interesante. Entonces dice la palabra del Señor: a Moisés le reclamaron ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿A quién estaba reclamando? El pueblo de Israel. Dice: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? Dice: ¿acaso no había en Egipto lugar para enterrarnos? O sea, el escenario que el pueblo, ¿verdad?, de Israel estaba mostrando era un escenario terrible, ¿verdad? Le estaba reclamando a Moisés: ¿por qué me sacaste de ese lugar? ¿Por qué me quieres llevar a otro lugar? ¿Por qué me haces salir de ese lugar donde yo me encontraba esclavo? Y muchas veces, fíjate bien, muchas veces pasa eso en ti y en mí. Fíjate bien, ¿a qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Muchas veces en nuestra vida Dios nos quiere mover, Dios nos quiere llevar, ¿verdad?, a nuevos niveles de autoridad, a nuevos niveles de unción, a nuevos niveles de conquistadores, ¿verdad?, de más que vencedores. Pero a veces nos comportamos como el pueblo de Israel. Le decimos a Dios de la siguiente manera, como le dijo el pueblo de Israel, como le reclamó a Moisés: ¿por qué, Dios, me quieres mover de este lugar? ¿Por qué, Dios, me quieres sacar de esta situación? ¿Verdad? Y entonces fíjate bien, lo que sucede es que cuando Dios nos va a bendecir, ¿verdad?, Dios nos va a mover siempre. Dios nos quiere posicionar, pero para posicionarte a ti y a mí, ¿verdad?, Dios lo que quiere hacer es moverte, es levantarte, es que tú le creas. Pero para poderle creer a otro nivel, para que tu fe se vaya a otro nivel, para que tú y yo seamos más que vencedores y establezcamos su reino en esta tierra, sigamos disfrutando en la tierra prometida, necesitamos levantarnos en el nombre de Jesús. Hemos encontrado durante mucho tiempo, ¿verdad?, que hemos estado a lo mejor estancados, hemos estado a lo mejor trayendo una situación o arrastrando una situación o ciertas cosas en estos tiempos, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso.
Recuerda que Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Pero necesitamos, ¿verdad? Como te decía en prédicas anteriores, en enseñanzas anteriores, necesitamos movernos en el plano espiritual, en el plano del reino. No puedo seguir, ¿verdad?, en un plano terrenal, no puedo ver las cosas solamente terrenales. Yo tengo que operar, yo tengo que vivir. Mi estilo de vida tiene que ser en las cosas del reino, ¿verdad? Mi vida ya no tiene que seguir igual como estaba, porque Dios en estos tiempos nos está avivando, nos está levantando, nos está empoderando, y hoy nos va a dar un arma, ¿verdad?, una estrategia divina para ser más que vencedores en donde quiera que vayamos. Entonces fíjate bien, en el 12 dice: no te dijimos que nos molestaras, que no nos molestaras. Te repito, no te dijimos que no nos molestaras y que nos dejaras trabajar para los egipcios. Hubiera sido mejor seguir allá como esclavos que venir a morir en el desierto, dice, ¿verdad? O sea, ellos no querían salir del confort, ellos no se querían mover, ellos querían seguir en su condición de esclavo. Y a veces, ¿verdad?, Dios nos pide eso. Necesito, hijo, que te levantes. No puedes seguir ahí, ¿verdad?, tirado. No puedes seguir arrastrando la misma situación. Ciertamente el hecho de que se moviera el pueblo de Israel de un lugar a otro, ahora sí que implicaba un riesgo, implicaba un peligro. Y en nuestra vida, eso es a lo mejor a lo que vamos a atravesar, peligro, o simplemente en este ejemplo, ¿verdad? ¿Tú desde cuándo has pensado, verdad, a lo mejor en poner algún negocio, qué sé yo, tantas cosas, ¿verdad? Pero a lo mejor no quieres, o no te quieres impulsar a poner ese negocio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te da miedo, porque te preocupa el que fracases y demás. Pero yo siempre te he dicho aquí, ¿verdad?, que cuando nosotros estamos confiando en Dios, Dios nos respalda, ¿verdad? Y Dios hoy te quiere dar ese empujón que necesitas para moverte a otro nivel. No puedes seguir estancado, ¿verdad?, con la fe que ya tienes. La fe tiene que crecer, ¿verdad? Cuando tú plantas, valga la redundancia, la plantita, ¿verdad?, conforme vaya creciendo, si tú la plantaste en una macetita pequeña, el día de mañana crece conforme la vayas regando, la vayas cuidando, a tal grado que después la tienes que cambiar de esa maceta a una maceta más grande, y así subsecuentemente sucede con la planta, hasta que tú la plantes a lo mejor en un jardín, y esa planta se haga todavía más frondosa y más grande, más alta, qué sé yo, ¿verdad? De la misma manera funciona la fe, amado. La fe, tenemos una medida de fe, pero nosotros tenemos que provocar que esa fe vaya creciendo. ¿Y cómo se provoca esa fe que vaya creciendo? A través de lo que vamos viviendo, a través de las decisiones que vamos tomando, a través de lo que Dios permite que estemos atravesando. Y ahí es donde nosotros tenemos que aplicar la fe, la confianza en Dios, ¿verdad? Y fíjate bien, otra vez te vuelvo a leer. No te dijimos, dice, que no nos molestaras y que nos dejaras trabajar por los egipcios. Hubiera sido mejor seguir allá como esclavos que venir a morir en el desierto. En el 13 y 14 dice: Moisés le respondió: tranquilos, les dijo, ¿verdad? No tengan miedo. Ustedes no se preocupen, dice, que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar. A esos egipcios que hoy ven, no volverán a verlos nunca más, porque Dios peleará por ustedes. Y aquí viene algo bien importante. Yo te voy a pedir que si estás anotando, ¿verdad?, anotes este pasaje y subrayes lo que te voy a decir. Fíjate bien, aquí hay palabras y frases claves. ¿Cuáles son esas palabras y frases claves? Fíjate bien, dice: no tengan miedo. Y hoy Dios te dice: no tengas miedo ante el problema, no tengas miedo ante la circunstancia,
No tengas temor ante cualquier cosa que tú estés atravesando o vayas a atravesar, ¿verdad? No tengas miedo. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y luego dice adelante, no te preocupes. Necesitas tú y necesito yo aprender, seguir aprendiendo en que tengo que confiar en Dios. No tengo que ver las cosas solo nada más, ¿verdad?, naturales o las cosas de este mundo, sino tengo que ver, ¿verdad?, las cosas como Dios las vería. Mismo en la palabra, en otra parte nos dice, ¿verdad?, si tú me buscas primero a mí, ¿verdad?, yo te voy a añadir todo lo demás. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que si tú y yo buscamos en Dios, si tú y yo descansamos en Dios, si tú y yo tenemos esa relación con Dios, ¿verdad?, con ese Dios de amor, tú y yo, ¿verdad?, vamos a poder experimentar bendición que a lo mejor nunca imaginamos. Pero necesitamos hacerlo. Otro pasaje dice en Josué, ¿verdad?, 1, te tienes que esforzar, tienes que ser muy valiente, ¿verdad? No temas y desmayes porque yo estoy contigo. Así que no te preocupes. Te dice hoy Dios, bajo cualquier circunstancia, como te decía, no importa lo que estés atravesando, tienes que confiar en Dios, tienes que creerle a Dios, que Dios tiene el absoluto control, ¿verdad?, de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, de lo que va a acontecer, ¿verdad? Y luego la otra frase o las otras palabras que quiero que subrayes es, van a ver cómo, tú y yo vamos a ver cómo lo va a hacer Dios. Fíjate bien, nos dice al principio, no tengas miedo, luego nos dice, no te preocupes, luego nos dice, vas a ver cómo lo voy a hacer yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Te voy a salvar, dice, y no vas otra vez a volver a pasar esa situación, ese problema, esa preocupación, esa adversidad, esa necesidad, pero necesitas confiar en mí. Necesitas agarrarte de mí. Necesitas dejar de, ahora sí que hacerte cosas ahí mentales, ¿verdad?, que no te permiten seguir creciendo, que no te permiten ver más allá. A veces somos tan almáticos, ¿verdad?, que nos movemos por emociones, y Dios no quiere que nos sigamos moviendo por emociones. Dios lo que quiere es que confiemos en Él, que nos levantemos, que aprendamos, ¿verdad?, a descansar en Él. Sí, estoy atravesando problemas, estoy atravesando a lo mejor enfermedad, estoy atravesando a lo mejor necesidad, pero yo confío en ti, Señor. Yo creo en que tú me vas a salvar. Yo creo en que tú, ¿verdad?, jamás vas a permitir que vuelva a atravesar esta situación, como les dijo ahí Moisés. No volverán a verlos nunca más, porque Dios, y ahí está la clave, porque si tú y yo, fíjate bien, si tú y yo aprendemos a confiar en Dios, si tú y yo aprendemos, ¿verdad?, a estar, fíjate bien, confiando en Dios, lo subsecuente que va a pasar es que Dios empieza a operar a favor nuestro. Dios empieza a pelear esa batalla por ti y empieza a pelear esa batalla por mí. Ahí lo dice, Dios peleará por ustedes. Dios nos dice otra vez, no te preocupes, no tengas miedo, yo te voy a ayudar. Necesitas confiar en mí, ¿verdad? Luego fíjate bien, en Éxodo 14:15 dice, pero Dios, dice, le dijo a Moisés, y tú, dice, ¿por qué me pides ayuda?, le pregunta. Mejor ordena a los israelitas seguir adelante. Y Dios hoy nos está enseñando a qué, ¿verdad?, a hacer lo que te decía hace 2 domingos atrás, ¿verdad?, a soltar el mandato, a abrir tu boca. Cuando tú, fíjate bien, y yo
decretamos, ¿verdad?, el poder de la palabra del Señor, declaramos y decretamos, algo poderoso empieza a suceder. Por eso Dios le manda, ¿verdad?, a Moisés, dice, mejor ordena, o sea, mejor suelta la palabra, dice ahí, ¿verdad? Luego en el 16 dice, toma la vara y extiende tu brazo sobre el mar para que se abra en dos. Así el pueblo, dice, podrá pasar por el medio caminando sobre tierra seca. Toma la vara. Y eso es lo que nos falta a ti y a mí. Muchas veces estamos esperando, ¿verdad?, a que Dios haga el trabajo, cuando hoy estamos aprendiendo tú y yo que Dios ya hizo lo que a Él le correspondía hacer. Ahora nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros confiar. Dios está confiando en nosotros. Dios está, ¿verdad?, ahora sí que poniéndonos todas las armas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir adelante. Para que nosotros no, ¿verdad?, no sigamos estancados, sino que vayamos creciendo, vayamos experimentando el poder sobrenatural de Dios, ¿verdad? Y lleguemos a un grado, a un estilo de vida en donde, fíjate bien, en donde la naturalidad de Dios en ti sea, como lo dije, naturalmente. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, de la vida de Moisés y de la naturaleza de Dios que debemos de tener tú y yo, su naturaleza en cada uno de nosotros. ¿Verdad? Él nos ha dado la autoridad, Él nos ha dado armas específicas, ¿verdad?, para establecer su reino, para ya no más vivir en opresión, ya no más vivir en problemas, ya no más vivir en las situaciones que venimos atravesando. Ahora, yo te he dicho aquí también que todo ayuda para bien a los que estamos en Cristo. Entonces, cuando yo te digo que ya no más vas a atravesar esa situación, no significa que ya se va a acabar, los problemas de tu vida se van a quitar y ya no va a pasar nada, no, ¿verdad? Algunas cosas tienen que suceder en nuestra vida, ¿verdad?, para que nuestra fe no se estanque, sino todo lo contrario, nuestra fe siga adelante, ¿verdad? Y ya está la confirmación de que ya estamos, ¿verdad? Ya se conectaron algunos otra vez. Entonces te estaba diciendo, ¿verdad? Dios nos ha dado esa autoridad y me quedé, ¿verdad?, en el 16. Le dice Éxodo 14:16, dice, toma la vara y extiende tu brazo sobre el mar para que se abra en dos, así el pueblo podrá pasar por en medio caminando sobre, ¿qué?, sobre tierra seca. Pero me voy a regresar un poquito porque me quedé en el 14, ¿verdad? En el 14, no, sí, en el 16 me quedé, ¿verdad? Porque en el 14 ya dijimos que Dios nos dice, no tengas miedo, no te preocupes, ¿verdad? Yo te voy a salvar, no volverás a atravesar esa situación, ¿verdad? Porque yo estoy peleando la batalla por ti, te dice el Señor. Luego en el 15 le dijo Dios a Moisés, ¿y tú por qué me pides ayuda? Dice, mejor ordena a los israelitas seguir adelante, y la clave ahí es el mandato, el decir, el decretar. Tu estilo de vida, tu empoderamiento que estás recibiendo hoy de parte del Señor es que a ese problema, a esa circunstancia, ¿verdad?, tú le tienes que hablar en fe. O sea, lo que no es, tiene que ser. Lo que no exista, ¿verdad?, tiene que existir en el nombre de Jesús, ¿verdad? Si hoy no tienes economía, manda un mandato, hecho un decreto en el nombre de Jesús que hay economía en la existencia. Si tienes deudas, cancela esas deudas en el nombre de Jesús y declara esas deudas restauradas, tus finanzas sanadas, restauradas. Si había o hay enfermedad, declara sanidad donde no la hay, y Dios te va a contestar porque estás soltando, ¿verdad?, un mandato, estás ejerciendo autoridad, le estás creyendo a Dios en fe, ¿verdad?, que cosas sobrenaturales van a suceder y la naturalidad de Dios entonces empieza a caer sobre
tu vida. Y yo te estaba diciendo que conforme vaya pasando el tiempo tenemos que alcanzar el nivel de que lo sobrenatural de Dios, ¿verdad?, sea natural para nosotros. No porque nos estemos acostumbrando a la unción, ¿verdad?, o nos estemos acostumbrando a su poder, sino, fíjate bien, se refiere, ¿verdad?, se refiere a lo siguiente, se refiere a lo siguiente, fíjate bien, se refiere a que tú y yo, ¿verdad?, lo vamos a hacer con una naturalidad, ¿verdad?, el decretar, el dar un mandato como lo hizo aquí Moisés, ¿verdad? Dios le dijo, toma la vara y extiende tu brazo sobre el mar para que se abra en dos, así el pueblo podrá pasar en medio caminando sobre tierra seca. Y te estaba diciendo también antes de que se cortara el internet, que Dios ya hizo las cosas, pero ahora nos toca a nosotros, ¿verdad? Ahí no le estaba diciendo, ¿verdad?, a Moisés, métete en oración, métete en ayuno, ¿verdad? Ahí, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Solo créeme, solo extiende tu brazo. Y a veces Dios nos manda a hacer cosas que tú y yo no entendemos. A veces queremos vernos tan religiosos o tan espirituales, ¿verdad?, que queremos estar leyendo la Biblia, queremos solo estar metiendo en el ayuno, estrategia, X, Y, cosas que hacemos, ¿verdad? Ahora, ojo lo que estoy diciendo, yo no estoy diciendo que el ayuno sea malo o que ya no lo tengas que hacer, pero eso Dios te lo va a ir marcando. Ahora, Dios te está dando nuevas estrategias como a Moisés, ¿verdad? Le dijo, solo levanta tu mano y extiende, solo levanta la vara y extiéndela, extiende el brazo. Hoy en el nombre de Jesús tú lo que tienes que hacer es eso, extender tu brazo y soltar el mandato como lo dijo. Mejor ordena, ¿verdad? Le dice, extiende tu brazo, toma la vara y extiende tu brazo, le dijo. Y cosas poderosas van a suceder. Yo sé que Dios te está hablando. ¿Por qué? Porque Dios te quiere mover, Dios te está renovando el entendimiento. Dios lo que quiere es que ya no estés en un punto, ¿verdad?, de mediocridad. Dios quiere bendecirte, pero Dios necesita que tú le creas. Dios necesita que hagas lo que a ti te corresponde hacer, ¿verdad? Recuerda que Dios puede usar lo que sea, hablando específico de la enfermedad. A veces esperamos, ¿verdad?, que el milagro caiga del cielo cuando Dios no está peleado con usar la tecnología, la ciencia, al médico, la medicina. Son medios que Dios puede llegar a utilizar. Si tú recibes tu milagro divinamente, gloria a Dios por eso. Pero si Dios utiliza el medicamento, al médico, al doctor, etcétera, gloria a Dios también por eso. O sea, tú confiando en Dios y haciendo lo que a ti te corresponde. Así en todo, ese debe ser tu estilo de vida, debe ser mi estilo de vida. Ahora quiero que me acompañes al 21. Fíjate bien, dice el 21. Dice, Moisés por su parte, dice, extendió su brazo sobre el mar y Dios hizo que un fuerte viento soplara durante toda la noche. Y el viento partió el mar en dos y en medio dejó un camino de tierra seca para que su pueblo cruzara. Cuando tú, ¿verdad?, dejas ahora sí que de tener miedo, te dejas de preocupar. Luego fíjate bien, empiezas a ver con claridad. Cuando se quita el miedo, se quita la preocupación, haz de cuenta como si tú hubieras tenido cataratas y se te quitan. Empiezas a ver las cosas de diferente manera. Empiezas, ¿verdad?, a hacer cosas que no podías hacer. Empiezas entonces, ¿verdad?, a creerle a Dios y entonces tu circunstancia empieza a cambiar. El favor de Dios empieza a operar. ¿Por qué? Porque estás quitándote el miedo, te estás quitando la preocupación, puedes ver, ¿verdad?, las cosas de diferente manera, ¿verdad? Y entonces tienes la certeza de que Dios va a acudir al llamado que tú le estás haciendo a través de la oración, a través de lo que le pides, ¿verdad?, ahí en tu relación con Él,
¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Dios te va a sacar de la situación y no solamente eso, por confiar en Él, Dios empieza a pelear la batalla por ti. Tienes que soltar el decreto cuando estás creyendo en el Señor, ¿verdad? Tienes que levantar tu brazo, extenderlo, ¿verdad? Y Dios se encarga del resto. Por eso lo que dice el 21. Moisés por su parte extendió su brazo y fíjate bien cómo lo dice. Moisés por su parte, o sea, él hizo lo que tenía que hacer. Y Dios se encargó del resto, lo que dice ahí a continuación. Y Dios, dice, hizo que un fuerte viento soplara para que se abriera el camino. Ahora acompáñame hasta el 25. Dice, además Dios dañó las ruedas de sus carros de guerra. ¿De quién está hablando? De los egipcios. Del faraón que se soltó tras de ellos cuando los israelitas estaban huyendo de ellos, estaban saliendo de Egipto, porque recuerda que el pueblo de Israel se encontraba cautivo, se encontraba como esclavo. Y yo no sé si tú hoy, en alguna circunstancia que estés atravesando, te has sentido esclavo, te has sentido cautivo, te has sentido que no tienes libertad, te has sentido que hay algo que te está presionando, que te está oprimiendo, que ya no puedes, ¿verdad?, con esa situación. Hoy Dios te quiere dar esa libertad, pero tú tienes que hacer ahora tu parte. Y Dios se va a encargar del resto. Tienes que aprender a confiar en Dios, así como Moisés, ¿verdad? Y tienes que aprender a mandar, a decretar, a declarar en el nombre de Jesús. Señor, yo no sé cómo. Lo voy a ver, pero en este instante no sé cómo. Pero yo creo en ti, Señor. Yo creo en que tú me puedes salvar. Yo creo que tú puedes restaurar mi matrimonio. Yo creo que en que tú puedes, ¿verdad?, ayudarme a sacar la escuela. Yo creo en que tú me puedes ayudar a encontrar un trabajo. Yo creo en que tú puedes hacer que yo esté sano, ¿verdad? Y fíjate bien. Dice entonces en el 25, además Dios dañó las ruedas de sus carros de guerra, de modo que no podían avanzar, dice. Entonces los egipcios gritaron, huyamos de los israelitas, pues su Dios está peleando contra nosotros. Entonces Dios pelea por ti. Cuando tú le crees a Dios, no miras atrás, miras a lo que te espera al frente, ¿verdad? Dios empieza a actuar y el enemigo empieza a oír, la situación se empieza a resolver por el simple hecho de que reconoce que Dios está de tu lado, que Dios está a tu favor. Así que hoy yo te quiero decir de parte del Señor que no pierdas la esperanza, no pierdas la fe, no te desanimes, levántate en el nombre de Jesús y créele a Dios y haz lo que te corresponde hacer, que Dios se encarga del resto. En el 26 dice, pero Dios le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar para que el agua se vuelva a juntar y cubra a los egipcios y a sus carros. Humanamente, si nos ponemos a analizar lo que hizo Moisés, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Cumplió con lo que Dios le dijo que hiciera. O sea, estamos viendo que Moisés obedeció. Yo me imagino que a lo mejor por la mente de Moisés se atravesó, ¿verdad?, el pensamiento de, a ver, Dios, me estás diciendo que extienda, que agarre la vara, extienda mi brazo, o sea, y con eso voy a luchar contra Faraón y los caballos y los escudos y las espadas que traían en ese momento. A lo mejor tú puedes decir, esta palabra ya me la sé, o a lo mejor esta palabra pues no tiene nada que ver. Yo te voy a decir que tiene que ver mucho. Y si te sabes esta palabra, hoy Dios te está enseñando otro concepto. Yo siempre te he dicho que cada que tú lees la palabra, aunque sea el mismo versículo, Dios te sigue hablando de diferente manera. Dios te empieza a revelar de diferente
forma, y cada día más Dios te enriquece, cada día más Dios te empodera, cada día más Dios te da más armas para que tú seas un más que vencedor y sigas estableciendo el reino, ¿verdad? Y brillemos como luces que somos tú y yo. Somos la sal de la tierra, amado. Pero ya basta que la circunstancia, ya basta que el enemigo te tenga atado, nos tenga atado. Dios es un Dios de libertad. Dios quiere libertad para tu vida. Dios quiere solución para tu problema. Dios quiere sanidad para tu enfermedad. Dios tiene el control, pero necesitas creerle. No importa que se vea tan sencillo, tan simple. Yo sé que nada más oro y le creo a Dios y ya está. Por supuesto que sí. Ahora, si eso pudo hacer Dios con la obediencia de Moisés, y Dios nos dijo, ¿verdad? Cuando mandó a su Hijo Jesús a esta tierra, que íbamos a hacer cosas, ¿verdad?, más poderosas en su nombre, no porque esté minimizando la confianza o la relación que tenía Moisés con Dios, sino si Dios dijo que íbamos a hacer cosas mayores en su nombre, y si eso hizo Moisés con Moisés, y usó la varita y el brazo y la fe, ¿verdad?, de Moisés, ¿qué no puede hacer contigo y conmigo si hoy le creemos? Si hoy decidimos que la fe se tiene que ir a otro nivel, si hoy decidimos que nuestro estilo de vida debe ser su naturaleza de Dios en ti y en mí. Hay cosas que Dios ya hizo, como te decía. Hay cosas que debemos de hacer. Dice, y no estamos haciendo, tenemos que hacerlas. Ya no es tiempo de pedir, ¿verdad?, sino de ser agradecidos, y debemos de tener fe activa. Ya no una fe estancada, ya no una fe que la tenemos ahí guardada. Dios nos ha dado esa arma para utilizarla. La fe es un arma que tú tienes que utilizar, ¿verdad? Pero es que el problema me dice que es más grande. ¿Tú crees que a Moisés no se le atravesó en la mente? Traen espadas y yo traigo una vara. ¿Cómo pretende Dios que voy a cruzar, que los voy a derrotar? Pero Dios les había dicho, van a ver cómo yo les voy a ayudar, cómo yo los voy a salvar. No se preocupen, no teman. Yo voy a pelear por ustedes. Ustedes solo obedezcan, ustedes confíen en mí y yo me encargo del resto. Entonces tenemos que ser agradecidos, teniendo una fe activa. Debemos de extender nuestro brazo. Hay cosas que en las que Dios no va a intervenir. Hay cosas en las que nos toca a nosotros, ¿verdad? O sea, le debemos cortar la cabeza a cada situación. El detalle es que a veces tú y yo no queremos salir del confort. No queremos pelear la batalla. ¿En qué? En oración. La oración es una arma poderosa. La oración, la fe, la alabanza, la adoración son armas poderosas que Dios nos ha entregado. ¿Para qué? Para hacer lo que a nosotros nos corresponde, y Dios se encarga del resto. Tenemos que cortarle la cabeza a esa enfermedad, tenemos que cortarle la cabeza a esa necesidad, tenemos que cortarle la cabeza a esa escasez. Ya no más, en el nombre de Jesús. Si nosotros tenemos nuestra relación con Dios, si tenemos tiempo de calidad con Dios, debemos de prepararnos para ver el poder sobrenatural de Él, ¿verdad? Y como te dije, a tal grado que el día de mañana el poder sobrenatural de Dios va a ser natural en nosotros. El poder sobrenatural de Dios no se hizo para que Dios todo el tiempo, ¿verdad?, ahora sí que lo está operando. Tú y yo tenemos esa autoridad. Podemos operar en lo sobrenatural que es Dios, con ese poder. Tú y yo tenemos eso. Somos hechos a imagen y semejanza de Él.
Pero el detalle también está en que a veces no queremos renovar nuestro patrón de pensamiento. Estamos cansados, ay no Señor, ya no quiero pelear la batalla, o ya no quiero orar, porque ya estoy muy tronado, ya quiero descansar, Señor. Y está bien, descansa. Dios no está peleado con eso, pero haz lo que te corresponde hacer, relaciónate con Dios, créele a Dios y Dios se encarga del resto. Y ya lo vimos, ¿verdad? Debemos de saber escuchar lo que Dios nos está diciendo. Muchas veces en oración nada más, ¿verdad? Nos la pasamos pide y pide, hable y hable, y nunca guardamos silencio, nunca esperamos a escuchar su voz. Tenemos que aprender a callar, y en ese silencio yo te aseguro que Dios nos va a hablar. Dios tiene el control, Dios nos va a revelar la estrategia. Ahora, el poder de la obediencia, fíjate bien, el poder del entendimiento, ¿verdad? Lo podemos ver a través de lo que estamos viendo hoy de la vida de Moisés, de lo que atravesó Moisés. El poder de la obediencia. Él dijo, como te decía, a lo mejor por su mente pasó y dijo, ay, ¿cómo con la varita los voy a derrotar? ¿Verdad? Y cómo sí los derrotó. De tal manera, ¿verdad? Que él, a pesar de que estaba aquí a lo mejor pensando que no los iba a derrotar con esa vara, pero él obedeció. Yo siempre te he dicho que la obediencia va a traer bendición. No entiendo, pero voy a obedecer. Y si tú tomas esa posición, aunque no entiendas, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios te va a restaurar, Dios te va a llenar, Dios te va a sanar. Y Dios va a llenar ese vacío que a lo mejor hoy tú sientes, porque Dios está contigo. Moisés tenía los recursos, los instrumentos, y Dios nos ha dado dones, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos recursos? Su boca, su fe. ¿Cuáles eran esos instrumentos? La vara, ¿verdad? No la columna, ¿verdad? Ahí que se puso la columna de fuego, no les ayudó también. O sea, Dios no nos deja. Dios está con nosotros. A veces pareciera que estamos solos, pero no es así, amado. No es así. No es así. Dios tiene el control. Dios nos quiere bendecir. Dios quiere que tengamos una vida diferente, una vida distinta. Él hizo la vida para que tú y yo la disfrutemos, para que la vivamos en bienestar. Solo tenemos que aprender a confiar en Él. Tenemos que ser más agradecidos con Dios. Tenemos que levantarnos y creer en que Dios tiene el control. Ya no veas más el problema. Hoy levántate en el nombre de Jesús. Y si te hacen falta fuerzas, pídele fuerzas al Señor. Dice su palabra que aquel que esté trabajado, que esté cargado, que no tenga fuerzas, venga a Él y Él lo va a hacer descansar. Así que hoy en el nombre de Jesús, yo declaro que tú rindes una vez más tu vida a Él. Que tú rindes y le entregas una vez más tu corazón. Ríndele ese patrón de pensamiento que tenías. Y dile, Señor, enséñame a vivir, enséñame a pensar cómo tengo que vivir. Enséñame, Señor. Levántame, ya no quiero vivir más así como vivo. Ya no quiero seguir atravesando la situación. Yo sé que tú ya pagaste el precio en la cruz. Por mí, por mis pecados, por mis faltas, por mis debilidades. Yo quiero que me ayudes.
Cierra tus ojos. Ya estamos concluyendo esta noche. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque esta noche tú nos has hablado una vez más que tenemos que quitar toda preocupación, todo miedo, que tenemos que descansar en ti. Tú ya hiciste lo que tenías que hacer, ahora nos toca a nosotros. Pon el querer como el hacer, Señor. Hoy en el nombre de Jesús levantamos nuestro brazo, Señor, y cosas poderosas suceden. Tú empiezas, Padre, en el nombre de Jesús, a pelear por nosotros, Padre. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Tu naturaleza, Señor, en nosotros, Señor. Tu naturaleza, Padre, es esa. El que tú nos has llamado a gobernar y señorear, Señor. En cada situación tú nos has dado autoridad, Señor. Y hoy abrimos nuestra boca y hoy decretamos que donde no había, ¿verdad?, recursos hay recursos. Donde no había economía hay economía. Hoy decretamos que donde no había salud hay salud. Hoy decretamos donde a lo mejor el matrimonio se estaba dividiendo, se quería ya separar o divorciar, vuelven a unirse en el nombre de Jesús. Porque tu voluntad es bienestar, es libertad plena, Señor. En el nombre de Jesús. Y así como permitiste, Padre, que tu pueblo cruzara sobre el mar en seco hacia la tierra prometida, Padre, así nosotros, Padre, veremos tu gloria, tu poder. Y cada día más, Señor, podamos reflejar lo que tú eres en nosotros. Tu naturaleza en nosotros, Señor, que podamos operar y vivir en esa naturalidad tuya, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, amado. Que tengas muy buena noche y recuerda, ya no más preocupación, ya no más miedo. Levanta tu brazo, confía en el Señor, haz lo que te toca hacer y Dios está contigo. No te deja solo, Dios te ayudará. Dios te sostendrá, Dios te sustentará, porque Dios tiene el control y Él empieza a pelear la batalla por ti. Que tengas buena noche, que descanses. Bendiciones.